A mí me gusta hablar mucho del sueño, de la alimentación, de las rutinas, pero lamentablemente a veces hay que hablar de temas más feos como la bronquiolitis, ¿sí? Es muy importante hablar de la bronquiolitis porque hay maneras de prevenirla, hay maneras de tratarla y si vos sabés qué es lo que le está pasando a tu bebé, podés ayudarlo un poquitito mejor. La bronquiolitis es una infección que afecta a los menores de 2 años durante el invierno y es una infección que puede ser muy fuerte. Para poder entender cómo se produce el daño en la bronquiolitis, es muy importante que conozcamos cómo es la anatomía del árbol respiratorio. ¿Por qué le decimos árbol respiratorio? Porque verdaderamente los pulmones son muy parecidos a un árbol. El árbol tiene el tronco va dando las ramas principales se van dividiendo en ramas más chiquitas, las ramas más chiquitas se dividen en la última ramita que viene antes de la hoja. La hoja es una de las partes más importantes del árbol, porque en la hoja está la clorofila y se produce la famosa fotosíntesis. Sin hoja no habría árbol. Bueno, el árbol respiratorio es como un árbol invertido. Es como si nosotros estuviéramos viendo al árbol al revés, ¿sí? Lo que es el tronco del árbol en el ser humano es la tráquea. Y así como el árbol se va dividiendo, el árbol respiratorio también se va dividiendo. Entonces, en el árbol respiratorio tenemos la parte más ancha arriba que es la tráquea y a medida que vamos bajando se va dividiendo cada vez en ramas más finitas y ramas más finitas. Y al igual que en el árbol tenemos la rama más finita que sostiene la hoja, en el árbol respiratorio tenemos el bronquio más finito de todos que se llama bronquíolo, que es el que viene antes del alvéolo. El bronquíolo viene antes del alvéolo. El alvéolo vendría a ser la hoja de nuestros pulmones. En el alvéolo es donde se produce el intercambio gaseoso, es donde entra el oxígeno a la sangre y sale el dióxido de carbono. Si se inflama el bronquíolo, que es el bronquio más finito del pulmón, no entra aire al alvéolo. Por eso la bronquiolitis es una enfermedad tan fuerte, porque afecta una de las partes más importantes del pulmón. El verdadero síndrome bronquiolítico está producido por un virus que se llama virus sincicial respiratorio, que suele afectar a los lactantes menores de 1 año y medio, sobre todo en el invierno. Para los bebés prematuros, que la bronquiolitis los puede afectar muy pero muy gravemente, existe un suero. No es una vacuna, porque la vacuna hace que nosotros formemos anticuerpos. Este es un suero que le pasa anticuerpos pasivos que puede protegerlos. El suero antivirus sincicial respiratorio se utiliza únicamente en prematuros, que son los que más pueden sufrir con una bronquiolitis. Al inflamarse el bronquíolo, no entra aire a los alvéolos. Entonces lo que puede pasar es que la sangre deja de tener oxígeno. Si el oxígeno cae en la sangre, todos los órganos dejan de recibir oxígeno. Esa es la gravedad que puede producir la bronquiolitis. Entonces, cuando un bebito tiene una tos muy intensa, tiene fiebre alta, uno tiene que ir a la guardia, lo tienen que revisar, a veces se hacen radiografías de tórax, a veces se le coloca oxígeno y se mide el oxígeno en la sangre. Si el oxígeno en la sangre está normal, por encima del 95%, ese bebito puede ser tratado en el hogar. Si el oxígeno en la sangre cae por debajo del 95%, sobre todo por debajo del 90%, a ese bebito hay que internarlo. ¿Por qué? Porque hay que ponerle oxígeno, hay que poner un suerito, porque está tan agitado que no puede respirar. Entonces, las bronquiolitis leves y moderadas, que son la mayoría, más del 80% de las bronquiolitis son leves y moderadas, se tratan en el hogar. Se le hacen nebulizaciones, se le hace kinesiología para sacar el moquito y después de una semana a 10 días de evolución se cura. Las bronquiolitis severas, que son aquellas en las cuales el oxígeno baja por debajo del 90%, deben estar internados porque necesitan oxígeno permanente. En la internación se les suele hacer kinesiología 3 o 4 veces por día. En la internación se les pasa medicación para tratar de abrir el bronquíolo. En la bronquiolitis no responde mucho a la medicación, ni el salbutamol, que es un broncodilatador, ni a los corticoides. Habitualmente se lo damos porque es lo único que podemos hacer, pero la bronquiolitis, aún las más severas, suelen curarse solas sin tratamiento. Lo que pasa es que hay cuadros muy parecidos a la bronquiolitis, que no son bronquiolitis, son broncoespasmos agudos, que sí responden a la medicación, a los broncodilatadores, a los corticoides. Entonces se le suele dar esta medicación a todos los cuadros en particular. Pero lo más importante es el tratamiento de sostén, es hacerle la kinesiología para quitarle las secreciones en el pulmón, es pasarle el oxígeno, que es lo que más necesita. El oxígeno se puede pasar con un tubito debajo de la nariz o con una mascarita, eso lo va a decidir el médico tratante. Y lo más probable es que un bebito muy chiquitito,
menor de 6 meses que tenga bronquiolitis va a tener que estar internado en una unidad de terapia intensiva porque hay que controlarlo mucho. Si es mayor de 6 meses y su cuadro es leve, va a poder estar en una sala general siendo atendido más que nada por los padres cuidando de que tenga el oxígeno.